webinar Desafíos para la Educación del siglo XXI en tiempo de pandemia. En estas jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia que el Instituto Multidisciplinario de Especialización ofrece a todos y todas los amigos y deseosos de escuchar lo que este instituto propone para mejorar la calidad educativa de los docentes de Oaxaca y a nivel nacional. Presento ese currículum vitae breve. La formación profesional de nuestro ponente ha sido un profesor en todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, bachillerato y universidad, pero especialmente ha sido docente y es docente en el Instituto Multidisciplinario de Especialización, docente en maestría del Instituto de Estudios Universitarios, docente y director de CEBETIS 230 de Puebla, docente en maestría del BINE y otras instituciones educativas de Puebla y Oaxaca. Su formación profesional: doctor en educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización, candidato a doctor en educación por la UPAE de Puebla, maestría en docencia universitaria del Instituto del Colegio Benavente en Puebla, maestría en docencia también en la UIA de Golfo Centro, diplomado en docencia e investigación por la Universidad del Tepeyac, Ciudad de México, y diplomado en competencias docentes y formación directiva por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estas son las credenciales mínimas de nuestro ponente y le cedemos la palabra para que inicie su exposición, indicando antes que, por favor, si tienen pregunta la vayan anotando a lo largo de la exposición, o si no, esperar al final de la misma para hacerlas presentes en el chat o en el icono Question and Answer que aparece abajo en la barra de su computadora. Puede comenzar, doctor, su palabra. Tiene buenas tardes, doctor Carrera. Doctor. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos al doctor Vicente, como siempre, sus amables palabras al compartir con ustedes parte de la carrera y de la trayectoria profesional que pues hemos realizado a lo largo de esta vida ya de 60 años de trabajo, ¿verdad? Porque la vida es un trabajo también. Así es que esperamos que en esta tarde que estaremos compartiendo algunas ideas puedan fortalecer el espíritu pedagógico de las maestras y de los maestros mexicanos, particularmente de los estados en los que nos hemos encontrado. Saludo con gusto a todos los alumnos del posgrado del Instituto Multidisciplinario de Especialización, también a todos los invitados e invitadas a esta tarde de charla, más que una conferencia, es una charla que esperamos pueda iluminar el camino y los senderos por ese trayecto que le llamamos educación. Me voy a permitir iniciar con la pantalla, compartiéndola, para que podamos apoyarnos de manera visual. Bien, al parecer no estamos compartiendo nuestra pantalla. Permítame un momento, por favor. Sí podemos ver su pantalla, doctor. Gracias, ingeniero Enrique, muy amable. Bien, bueno, pues vamos en ese momento a iniciar con esta charla sobre lo que son los desafíos de la educación en el siglo XXI, como parte de las terceras jornadas pedagógicas en tiempos de pandemia.
Estas jornadas pedagógicas, como ustedes pueden notar, es la tercera que se realiza en el Instituto Multidisciplinario de Especialización. Han ocurrido 2 de manera presencial y ahora en la modalidad virtual, pues estamos compartiendo con ustedes este trabajo. Los ejes que el instituto ha pensado para llevar a cabo los diferentes webinars que se vienen ya impartiendo, pues tiene esta estructura. Si podemos observar, hay 4 ejes de trabajo que han delineado los diferentes temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas jornadas pedagógicas. Hemos contado ya con la participación del doctor Ricardo Enríquez de la Rosa, quien hace 15 días nos compartió dentro del eje número 1, que son las herramientas tecnológicas para la educación a distancia, el tema sobre alfabetización tecnológica, una necesidad tangible. En este webinar en particular, pues tuvimos un acercamiento ya a las herramientas y a este proceso de alfabetizarnos en algo que es de vital importancia en estos momentos para todos los profesores que están en servicio y todos aquellos que de alguna u otra forma participamos en estos procesos. El día de hoy estaremos abordando el segundo eje de trabajo que se refiere a las perspectivas y tendencias en educación, y hemos planteado abordar los desafíos de la educación en el siglo XXI y para mí será un honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Posteriormente me seguirá el doctor Miguel Ángel Zabalza Veraza, quien es el doctor honoris causa de nuestra institución allá en el estado de Oaxaca, y dentro de la línea de trabajo, estrategias activas para el desarrollo de aprendizajes en la era digital, compartirá desde España, desde la madre patria, 2 webinars bastante importantes y sustantivos por el contenido que representa acerca de enseñar y aprender en tiempos de pandemia 1 y 2. Serán 2 webinars muy interesantes acerca del enseñar y el aprender. Bien, tenemos un webinar en construcción que es la investigación educativa, que es una de las áreas también que distingue al instituto por su enfoque al cual se ha dedicado en el posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado. Bien, pues vamos a empezar con nuestro webinar de esta tarde y planteo los desafíos de la educación en el siglo XXI. El objetivo que pretendo llegar junto con ustedes es poder analizar algunos desafíos para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. Bien, los temas que están pensados para este webinar son los siguientes. Primero haremos una introducción al terreno de los desafíos en este siglo XXI, caracterizando un poco a qué nos estaremos referenciando. El segundo, los conceptos acerca de lo que es el desafío y lo que entendemos por educación en estos momentos, porque son conceptos clave para poder enfocar todos los puntos que habremos de desarrollar a lo largo de esta charla. Como tema número 3 son los desafíos que enfrenta la educación ante la pandemia, y nos vamos a dar cuenta pues que estos desafíos son son enormes, son variados y de diferente categoría, y no los vamos a poder abordar todos, pero al menos trabajaremos algunos de ellos. Posteriormente nos iremos hacia el tema de la tecnología al servicio del aprendizaje. Veremos la importancia que esta tecnología tiene para desarrollar los aprendizajes en todos los niveles educativos, y de esa forma llegaremos al tema número 5, caminando hacia el futuro de la creatividad y la innovación. Por último, para poder aterrizar hacia el nuevo rol del docente, que es un rol que viene cambiando, que viene configurándose un nuevo ser con unas nuevas tareas que realizar. Y habremos de concluir de manera, pues ya al final, de manera ya puntual, esperando que habremos cubierto estos objetivos que nos planteamos, el objetivo general y los temas que desarrollamos. Vamos a empezar con la introducción al tema de los desafíos en la educación del siglo XXI. Y podemos decir que la educación es un proceso que siempre ha llamado la atención a todas las personas, a todas las personas, sean profesionistas o no profesionistas,
a los ciudadanos de todo tipo, hombres o mujeres, padres de familia, alumnos. Siempre ha puesto su mirada acerca de este planeta que nos alberga, esta aldea planetaria, como la llama Edgar Morin, a esta aldea global en la que nos encontramos, y podemos constatar que gracias a todo lo que existe es gracias a los procesos educativos que se vienen realizando y que han hecho posible este mundo que vemos al frente. El doctor Martín López Calva ha escrito hace ya unos 6 años un bonito libro denominado Un futuro en la garganta, una educación para otro mundo posible. En este texto, él habla acerca de lo que cotidianamente los profesores vienen moviéndolos, como son sus preocupaciones, sus intereses y estos aspectos que de alguna u otra forma pues le hacen vibrar ante el proceso educativo. De esa manera se presenta en los docentes, en su imaginario y en su actuar pedagógico, pues un gran sueño, un sueño dentro de esa posibilidad de que este sueño se haga realidad. Y nos dice Martín López Calva que ese es el sueño que soñamos con los ojos abiertos. Cuando soñamos con los ojos abiertos significa que estamos mirando nuestra realidad, nuestra práctica docente, y que ese sueño se puede construir con nuestras propias manos sumadas a otras manos. El sueño que de alguna manera nos debería de contagiar a cualquiera de los que elaboramos en este proceso educativo, porque la educación es el espacio donde los sueños activos, de los sueños de río buscando su cauce, como lo diría Octavio Paz en El Cántaro Roto, porque la educación, si la miramos, es una clave de humanización y no simplemente capacitación para el trabajo o consumo, como lo sabemos muy bien en esta sociedad globalizada y en este sistema capitalista que nos ha ahogado en muchas ocasiones. Tenemos que pensar e imaginar un espacio en el que se organiza la esperanza, un espacio donde se construye otro mundo posible. Esperamos que de esta forma nosotros, los docentes, podamos estar motivados para poder identificar aquellos desafíos que están presentes en nuestro entorno, en nuestra realidad inmediata y en la práctica cotidiana que todos los días viene ocurriendo desde los hogares o desde los espacios donde cada uno y cada una está contribuyendo en esta tarea, en esta gran tarea que es la formación de alumnos y alumnas de todos los países y de todo el mundo. La OCDE y la ONU han identificado algunos principales desafíos que son evidentes y que en el siglo XXI vienen caracterizándolo. Estos desafíos no son casualidad, han estado ocurriendo, se han estado formando a lo largo del tiempo. La historia de la humanidad ha pasado por diferentes momentos, por diferentes procesos. El siglo XX tuvo también sus desafíos propios de la época, ¿verdad? Podemos identificarlos en la agricultura, podemos ubicarlos en la industria, como fue la revolución industrial. Los tiempos de la posguerra dejaron mucha desolación y con todo ello los países en todo el mundo tuvieron que volverse a reconstruir, volverse a edificar. Y de esa manera, pues empezó a haber un gran desarrollo. Pensemos en nuestras abuelas cuando tuvieron que pasar de la leña hacia el gas, por ejemplo, en las estufas ya con gas, de calentar los alimentos utilizando leña hacia los hornos de microondas. Estos cambios que se vinieron gestando en ese siglo XX, pues ya no son suficientes y hoy vivimos una realidad totalmente distinta. El cambio climático y el calentamiento global es uno de los factores que se hacen presente y que más estragos vienen haciendo en nuestra realidad en general. La pandemia, las epidemias como la que estamos viviendo hoy en día es un fenómeno que nos preocupa y que nos tiene a todos pues advertidos de que si no asumimos una actitud para poder resolverla con esa decisión de contribuir a todas las medidas sanitarias que hoy se nos pide y que el gobierno ha estado estableciendo en diferentes países, es posible que este fenómeno no pueda
pues mitigarse y poco a poco ir encontrando soluciones al mismo. El crecimiento de la población cada vez se hace más difícil y junto con el crecimiento, por ejemplo, factores que son como el promedio de edad, donde el promedio de vida pues ya rebasa los 80 años, donde cada uno de los hombres y mujeres que alcanza ese estado de vida, ahora hay que pensar en otras cosas, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo vamos a hacer que pueda continuar la vida? ¿Y qué es lo que las nuevas costumbres y los nuevos modos de convivir con ellos? El tema de las migraciones, un fenómeno que ocurre en Centroamérica y que pisan ya territorio mexicano. En México, los mexicanos pretendiendo rebasar las fronteras de Norteamérica, en donde afortunadamente el cambio de la política internacional pues va determinando nuevas miradas. Con el triunfo de John Biden parece ser que esto se viene por lo menos a facilitar un poco en el tema de que la migración pudiera tener ya alguna solución. La economía global se está afectando en estos momentos. Se ha anunciado que miles de trabajos se han perdido y que se seguirán afectando. Esto motivado por el tema de la pandemia, la contaminación del aire, un fenómeno y del agua que también pues preocupa porque son recursos naturales que son importantísimos para defender la vida. Otros desafíos que se miran en el siglo XX son estos que ustedes pueden ver al frente, y en la que la formación de los ciudadanos del siglo XXI para quienes trabajamos en la educación de los diferentes niveles educativos es algo que nos preocupa y nos ocupa para poder configurar un nuevo perfil adaptado a los desarrollos y a los cambios que la vida social, económica, política y tecnológica nos viene pues presentando. Tendríamos que pensar cómo incluimos en esta gran sociedad, que la inclusión social pueda ser una realidad en los diferentes puntos del mundo y de todos los lugares donde haya necesidad y haya que formar a nuestros alumnos, fomentar esta cooperación y esta participación de la familia, de la escuela y de la comunidad en nuevas relaciones que las hagan comprender que todos juntos podemos cambiar y hacer un mundo mejor. Tendríamos que ver de qué manera hoy estamos enseñando y cómo podemos interactuar sobre los contenidos que al punto en que nos encontramos ya no es un problema poder acercarnos a ellos. La Internet es uno de los recursos y de las fuentes de sabiduría, más bien de conocimiento, ¿verdad? Que el hombre puede tener en cuestión de minutos y que tiene el deber de poderlos utilizar. Hoy ya no es una barrera ni un obstáculo, pero el reto se encuentra precisamente en saber qué hacer ahora con tanta información que en cuestiones de minutos podemos tener 25,000 páginas que podemos bajar del espacio virtual y que ahora el gran problema es saber qué podemos hacer para manejar, con qué criterio podemos nosotros consultar y poder elaborar los discursos o resolver las tareas que las alumnas y alumnos vienen realizando pues en la escuela. Extraer la inteligencia colectiva no se puede trabajar hoy solo, ¿verdad? Tenemos que trabajar fomentando la creatividad y también enfocar mucho lo que es la educación emocional, ¿no? Promover este acercamiento y este desarrollo humano a los alumnos y romper con los mitos que se vienen creando como el mito de los nativos digitales, un tema que es importante dentro del tema de la tecnología, donde no solamente somos nativos digitales, sino tenemos la posibilidad hoy en día de poder hacernos de esta gran tecnología y poderla aplicar con conocimiento y con creatividad. Estos son algunos de los principales retos que configuran el escenario mundial en que nosotros nos venimos encontrando. ¿Qué deben de aprender nuestros alumnos para estar mejor preparados en el siglo XXI si hemos presentado ya una realidad y la caracterizamos y al parecer pues son como aspectos y desafíos pues bastante difíciles de lograr, pero
deberíamos de poner nuestra mirada en los alumnos y ver cómo ellos actúan, en qué época les ha tocado vivir y hacer frente a esto que nosotros hemos denominado la sociedad de la globalización, una sociedad caracterizada por el amplio desarrollo tecnológico que se tiene. Los docentes en esta gran tarea de pensar cómo deben de aprender los alumnos, deben de estar muy sensibles a captar sus necesidades y todo lo que los alumnos necesitan dependiendo de los contextos educativos, sean contextos rurales o citadinos, urbanos, en que cada una y uno de los profesores se desempeña. Debe tener presente estos largos desafíos y tomar en cuenta lo que ya han señalado los organismos internacionales y que apuntan hacia un logro de metas para el año 2030. Estas reuniones internacionales de ministros han determinado que se debe de viajar en este siglo XXI con diferentes perspectivas y tratando de mirar a cada alumno que es singular, cada alumno que es único, ¿sí? Cada uno de los alumnos merece toda nuestra atención en los diferentes niveles educativos, en la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y en las universidades. ¿Qué tendría que cambiar para que pudiera esto cambiar? La clave en asumir una educación personalizada. Aquí podríamos decir que las necesidades de nuestros alumnos, alumnas y alumnos son distintas, son diferentes y que nos debe llevar a configurar una nueva escuela. Una escuela que va más allá de la dimensión académica que nosotros podríamos imaginar, donde se impartan contenidos que pueden caducar muy rápido y necesitan nuestros alumnos adquirir competencias y habilidades para poder hacer frente a esta evolución y a estos procesos de cambio, donde tuvieran que desarrollar una serie de lenguajes y de aprender idiomas para leer la realidad, no solamente para poderla entender, sino también para poderla transformar desde el compromiso social que se debe tener como estudiantes, afrontando el compromiso que se debe de fraguar desde pequeñas edades y así con empatía y con conocimiento podríamos lograr un cambio y considerar que los niños y las niñas son aprendices que tienen todo ese potencial y que son muy valiosos para poder llevar al futuro su proyecto de vida. Así podríamos decir que la teoría de la educación es una teoría que se va construyendo gracias a la actuación de nuestros alumnos, a toda la comunidad educativa que tiene un compromiso con la dimensión cognitiva, la dimensión intelectual y también a esa naturaleza que tienen los alumnos y las alumnas para poder ser fuente también de energía, pero también fuente de aprendizaje. Algunos conceptos que nos parecieron importante definir en esta tarde son los desafíos, ¿sí? Y también el concepto de educación. Entendemos que el desafío, consultando la Real Academia Española, es la acción y efecto de desafiar. Implica una rivalidad, una competencia. Desafiar significa retar, provocar, o a singular combate, batalla o pelea, contender, competir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza. Una manera de definir el desafío de una manera muy fácil y muy sencilla para que todas y todos pudiéramos incorporarlo a nuestras prácticas cotidianas es que los desafíos representan dificultades a las que nosotros nos debemos de enfrentar y que tenemos que resolver con decisión. Si nosotros hacemos este ejercicio de enfrentar estos retos, seguramente en nuestra tarea que tenemos como educadores, vamos a descubrir que todos los días vamos a tener retos que no se pueden soslayar y que no se pueden dejar
para el futuro. Los tenemos que empezar a abordar y resolver ya desde el presente. Aquí vemos nosotros a un surfista, un deportista dentro de las diferentes ramas que se realizan en las Olimpiadas. Vamos a tener en este año en Tokio, Japón, las Olimpiadas que se han venido posponiendo ya. Y en esta justa deportiva que nació en el año 2006, vemos que enfrenta un gran desafío de salir del túnel que forman las olas en el mar, o bien poder surfear sobre las crestas de las mismas y poder demostrar las diferentes habilidades para las cuales se han venido preparando. Es un reto, es un desafío que muchos de los deportistas han tomado como tal y seguramente en ellos han visto la posibilidad de poder triunfar. Poder triunfar significa prepararse, preparar el cuerpo, preparar el espíritu o el alma para que puedan llegar y hacer pues un gran papel en estas justas deportivas que están próximas a realizarse. Podemos pensar ahora en educación, que tenemos también desafíos. Y lejos de definir, iniciando este concepto, podríamos pensar en qué es lo que no está funcionando bien en nuestras escuelas. Tendríamos que nosotros pensar en ello para poder enfrentar estas dificultades con decisión. Cada uno y cada una, desde sus contextos y desde su quehacer cotidiano educativo, podría ver si es lo que está fallando, es nuestro desempeño docente, nuestra falta de comunicación con los alumnos, puede estar fallando la organización escolar, la manera en cómo estamos ejercitando nuestro currículum educativo o cualquiera que sean los factores que estén afectando la educación de nuestras escuelas. Las escuelas deben de cambiar y prueba de ello es que ya las universidades están cambiando, están migrando y que su nueva arquitectura, tanto física como social, se está transformando. Hoy las universidades han cambiado este concepto de salón de clase, ¿verdad? Es uno de los conceptos que ha identificado a la educación tradicional y hoy se ha reformado, se están haciendo cambios estructurales, se han dispuesto algunos sofás, algunos para poder descansar ahí, que los alumnos sientan un ambiente más cordial. Pueden estar haciendo cambios en las formas de llevar a cabo el currículum, de romper con los horarios y con todos estos esquemas que han estructurado la vida académica de nuestras alumnas y de nuestros profesores. Cambiar lo que no funciona en la educación de nuestros días se ha convertido así en una gran necesidad que no podemos seguir ignorando por más tiempo. Nuestros alumnos y nuestras alumnas y nosotros mismos, cuando desarrollamos ese rol, seguramente vimos todo aquello que estaba mal y seguramente hubo cambios, pero el siglo XXI requiere de cambios quizá en más inmediatos y además más visibles. Quizá antes eran poco perceptibles por la manera en que vivíamos, pero hoy la evolución es muy rápida, el tiempo tiene otro significado y la dinámica social lleva un curso demasiado rápido. La educación, podríamos decir así, que es el espacio en el que se organiza la esperanza para construir otro mundo posible. Regresando a la idea de López Calva, todo aquello que debiera cambiar tendría que estar contenido en esta definición de que es la esperanza la que nos puede llevar a construir este mundo en nuestras escuelas y que podamos responder a las necesidades reales que enfrentan los alumnos y las alumnas ante un mundo que se presenta como inestable y a un futuro parece ser que incierto. Al respecto, podríamos decir cuál es el camino correcto, cuál es el camino que debiéramos tomar. Debemos de pensar que los caminos son muchos y que todos quizá nos lleven al mismo destino, pero de diferente forma y en tiempos distintos. Recuerdo un poeta norteamericano que es Robert Frost, cuando escribió El camino no elegido, un poema
pues muy bello, que a mí en lo particular, siempre que se trata de escoger un camino a seguir para ver por dónde ir, por dónde transitar y por dónde llegar a visualizar estos cambios que son posibles para una nueva educación, me hace recordar que la vida es una opción, que la educación es una opción entre dos caminos y no tenemos que equivocarnos, porque si regresamos al punto de nuestra decisión, veríamos que los caminos menos transitados son aquellos que presentan y procuran mayor esperanza. ¿Por qué debemos nosotros pensar en la educación como un proceso de construcción? Porque los retos que este tiempo demanda ya no son los mismos. Estos tiempos que estamos en constante cambio obligan a llegar a una profunda transformación. También en la educación, así como en la vida social y económica, también en la educación hay que transformar para poder mejorar lo que hacemos. Para muchas escuelas, y para muchos teóricos de la educación, el modelo tradicional ya ha llegado a su fin y es un modelo que está caducado. Sin embargo, sabemos que en muchos puntos de nuestro país y de las escuelas que aún no han logrado ese proceso de cambio, aún sigue presente y se sigue respirando estos visos de la escuela tradicional y en este proceso tendríamos que repensar cómo estamos formando y cómo estamos construyendo el concepto de escuela. Tendríamos que pensar que la educación, vista como un proceso de cambio, debería de hacer que las escuelas se configuraran como un nuevo espacio de construcción y de convivencia humana. Los desafíos que enfrenta la educación ante la pandemia nos han obligado a estar confinados en cada uno de los diferentes hogares, en cada uno de los diferentes espacios desde donde llevamos a cabo los procesos educativos. Un desafío que he visualizado en principio es mejorar los procesos de enseñanza, los procesos de investigación y trabajar con pedagogías alternativas serían los principales retos ante la nueva normalidad que se presenta para la educación. Estos procesos de enseñanza hoy en día están necesitados de un proceso de cambio, de una manera diferente de poderlos abordar. Podemos hablar del aprendizaje situado, lo que obligaría a la enseñanza poder desarrollarla a partir de las necesidades e intereses de los niños, visualizar los problemas a los que se enfrenta de manera cotidiana y poder presentar las pedagogías alternativas en esta nueva normalidad. Todos recordamos que en este siglo XXI iba a ser una fecha importante para todo el mundo, que el 28 de marzo de 2020, más de 1.600 millones de niños y de jóvenes no asistieron más a la escuela en 161 países por la pandemia que causó la pandemia del COVID-19. Todos sabemos lo que esto representa y hemos ido asimilando este proceso en una serie de situaciones que nos hemos tenido que ajustar, sobre todo aquellas que se refieren a la educación. Veíamos de pronto que nos podíamos incorporar ya en el año pasado a realizar nuestras actividades con todas las normas determinadas por la autoridad. Sin embargo, sabemos que esto no fue posible y que seguimos desde casa trabajando para poder hacer que la educación pues siga su cauce y no se detenga. Nos podríamos preguntar así, ¿cómo mantener enganchados a los estudiantes con la escuela pese a este aislamiento obligatorio? Bueno, yo creo que ante todo tendríamos que asumir ese compromiso que tenemos como docentes, esa vocación que tenemos para la educación como un sentimiento de servicio, de ayuda, de colaboración, para que nuestras alumnas y alumnos sigan estudiando, para que sigan aprendiendo y sigan desarrollando los contenidos que forman parte del currículum y que les va a ayudar a lograr los perfiles que las diferentes modalidades
y las profesiones también están haciendo grandes esfuerzos porque esto pues se vaya realizando. Sabemos que es un reto y un desafío que tiene muchas complicaciones, muchos problemas que hoy en día pues hemos pensado. Sin embargo, la educación virtual, la educación a distancia, la educación virtual, al parecer podría ser es una de las alternativas y podría, porque en algunos casos aún tendríamos que seguir afinando algunos procesos para poder lograr los objetivos. Esta contingencia nos ha empujado de alguna manera a entender la educación desde otra forma. Cómo poder combinar, cómo poder compartir, cómo poder fusionar dos modelos educativos que han venido trabajando ya, porque la educación a distancia no es un tema de este siglo, es un tema que ya tiene muchísimos años, unos años que se han tenido ya como oportunidad para empezarnos a preparar, pero que desafortunadamente en el siglo pasado no lo hemos aprovechado y hoy en día hemos tenido que aprender, pues diríamos que a fuerza. Algunos ya la han llamado de una manera como educación híbrida. La educación híbrida es la que viene a mezclar los modelos tradicionales, los modelos que el profesor tenía con las nuevas alternativas con medios digitales, plataformas que se pueden combinar para poder formar un nuevo modelo educativo, donde lo digital pareciera como no innovador o eventual, pero también tiene una gran importancia porque consolida la parte inherente a los procesos de enseñanza y aprendizaje que venían trabajando en la normalidad. Las clases en videoconferencias empezaron a utilizarse para poder sustituir las clases presenciales, la autoenseñanza a través de tecnologías para que los estudiantes, sobre todo de niveles más avanzados en la preparatoria y en las universidades, de manera remota, los alumnos en clases sincrónicas y asincrónicas vienen desarrollando esta gran tarea de educarse. La formación integral, la ampliación de la cobertura, especialmente en zonas marginadas, pues es uno de los grandes problemas y desafíos que los profesores están enfrentando porque no tienen acceso a Internet. Esto implica que los docentes piensen y desarrollen estrategias para poder resolver a través de otros mecanismos también tecnológicos, ¿verdad? Considerados dentro de las TIC, cómo poder no detener el proceso educativo. El maestro, la maestra se tiene que volver un profesor más creativo, un profesor más innovador y enfrentar estos impactos y estos desafíos de la educación básica. En ese contexto todavía está por verse cómo van a ser estos resultados, cómo está afectando, cuáles son los efectos, cuáles son los alcances y los daños y toda esta evaluación de logros y de tareas pendientes que tendremos que ver en un futuro. Hay algunas visiones optimistas de algunos expertos en educación que han señalado que los niños y los jóvenes han desarrollado ya hasta este momento algunas habilidades autodidactas y de autogestión del conocimiento que antes no tenían. Algunos otros en el orden, digamos, pesimista, podrían opinar todo lo contrario. En cuanto a la tecnología al servicio del aprendizaje, podremos ver que la tecnología a distancia no es algo nuevo. Ya desde hace muchísimos años, en el siglo pasado, desde que las cartas fue un recurso que se utilizó para poder establecer comunicación, desde ese momento se habló ya de educación a distancia. Así podríamos recordar, por ejemplo, algunas epístolas, algunas cartas escritas para algunas personas donde fueron emitidas, ¿verdad? Las cartas de San Pablo, ¿verdad? Las epístolas, las cartas de Plinio Viejo a Plinio Joven, sirvieron para poder hacer realidad todo esto, para poder formar y comunicarse con las personas. Steve Jobs, que lo podemos ver aquí al frente en esta diapositiva,
Él piensa que lo que no funciona con la educación no se arregla con tecnología. Las TIC deben estar al servicio del aprendizaje y no al revés. Todos hemos pensado que la tecnología nos va a resolver todos los problemas que tenemos y esto no es del todo cierto, ¿no? Esto significa que aunque tengamos tecnología y esta tecnología sea de vanguardia, si no la utilizamos, si no desarrollamos algunas competencias docentes enfocadas al dominio de esta tecnología, de estos recursos digitales, muy difícilmente podríamos resolver los problemas educativos. La tecnología, si entendida, no puede resolver estos problemas porque le compete a las profesoras y a los profesores que somos los que estamos cara a cara en el problema educativo. La educación a distancia cada vez más, ¿verdad? Decía Julio Cabrera Almenara, decía que la educación a distancia, cada vez más educación a menos distancia, acorta estas fronteras entre los profesores y entre los alumnos, y la educación a distancia dice que siempre ha existido, desde que se escribieron, decía, estas cartas y donde Steve Jobs, este empresario y magnate de negocios, pues desarrolló algunas tecnologías importantes y gracias a eso hoy sabemos que podemos trabajar y resolver los problemas que nos presenta esta pandemia. Se ha ido transformando toda la tecnología digital. La tecnología genera oportunidades y genera desafíos. Es importante acompañar estos procesos de cambio, ¿verdad? Y darnos cuenta que en la realidad los niños, los jóvenes y los adultos están ya involucrados con esta. Tenemos un dato muy interesante donde nos damos cuenta que el 65% de los adolescentes tendrán trabajos que aún no se crean y que no se han creado, ¿no? Algunos trabajos, pero también tecnologías que aún no existen. Seguramente estas tecnologías sofisticadas como la realidad aumentada, como el aprendizaje artificial, son tecnologías que hoy se nos hace raras, pero que en un futuro van a ser de toda normalidad. Podemos darnos cuenta del potencial que tiene la tecnología porque tan solo en un minuto se puede generar 16 millones de mensajes que en todo el mundo, en ese espacio virtual, pues están ahí en lo que hemos llamado la nube. 452,000 tweets enviados diariamente, 46,200 publicaciones, ¿verdad? Y 156 millones de correos enviados diariamente. Esta es la vida actual, este es el siglo XXI y estas son las tecnologías que se vienen presentando. Con ello nos damos cuenta que en tiempos de pandemia hay nuevas tendencias. Estas tendencias apuntan hacia la inteligencia artificial que mencionaba, que ha sido desarrollada y que ya está en la sociedad actual. El aprendizaje automático, ¿no? Que combinando el aprendizaje automático y la inteligencia artificial hacen que hoy en día los desarrollos en tecnología estén cada vez más pareciéndose al hombre, sin que esto en algún momento pues llegue a sustituir al hombre. Queremos apuntar esto también porque también se ha satanizado el hecho de que la tecnología pues viene, por ejemplo, a crear muchos problemas, entre ellos el de las actividades laborales que viene a desplazar al hombre. Yo creo que hoy el hombre tiene que pensar en nuevos roles en las tareas que desempeña. La inteligencia artificial está pensada para acercarse a eso, precisamente a pensar como los hombres y actuar como los hombres. Así tenemos que los bots o los robots son un ejemplo de aprendizaje automático y la inteligencia artificial que ha sido aplicada hacia esto. Un aprendizaje profundo donde con diferentes ensayos, con diferentes redes neuronales, hoy se trabaja para que se pueda influir en las maneras y en cómo se van configurando los diferentes pues, equipos y las diferentes cosas que tenemos en nuestra propia casa. Hoy podemos ver ya
algunos refrigeradores inteligentes, algunas lavadoras también llamadas así por la gran capacidad que tienen de hacer cosas que se pueden configurar con la internet a través de nuestros, por ejemplo, de nuestras computadoras, a través de nuestros teléfonos celulares. Podemos operarlos y podemos tener ciertas comodidades. La realidad aumentada con la realidad virtual ha hecho también grandes cambios. En la India, sobre todo, yo he visto algunas experiencias con profesores de educación primaria donde han trabajado para poder ver detalles de la realidad usando algunos equipos y algún software o alguna app para poder estudiar algunos procesos de manera virtual, de manera aumentada, incrementar esa realidad que nosotros vemos y que en un momento podemos estudiarla con mayor detenimiento. Y así llegamos a las tendencias actuales. Hoy en día se están implementando y seguramente nuestras maestras y nuestros maestros hemos utilizado videos muy cortos, videos de 5 o 7 minutos que apoyan el desarrollo de nuestras lecciones. El aprendizaje móvil, ¿verdad? Con nuestras tabletas, el microlearning con pequeñas actividades, la gamificación para poder incorporar el juego como uno de los elementos sustanciales del proceso educativo de nuestros niños, el aprendizaje social, que es una de los principales aprendizajes que nos llevan al terreno de la colaboración, al terreno de la cooperación entre cada uno de los sujetos para poder lograr hoy cosas en proyectos educativos que sean comunes. Storytelling, que son historias que hoy se vienen incorporando, ¿verdad? Y que ya nos ha comentado el doctor Ricardo que son algunas de las oportunidades que tenemos para poder configurar una nueva enseñanza para nuestros alumnos. Las tendencias actuales nos llevan a poder ver que tenemos a nuestro alcance diferentes formas, maneras que la tecnología nos viene dotando hasta este momento con cosas que sí son factibles de implementar en nuestras lecciones. Otros de los desafíos que podemos visualizar son en estas nuevas formas de aprender. Los aprendizajes hoy en día donde se vuelven más autodidactas, donde se vuelven mucho más libres, un aprendizaje más colaborativo apunta a que ya no tenemos que pensar en dotar de conocimientos, sino ahora cómo desarrollar competencias para que los alumnos puedan buscar ese conocimiento. Eso implica repensar o redefinir el rol docente, elegir tecnologías más adecuadas y ser curadores de contenido. Esto me llama mucho la atención porque hace muchos años yo escuchaba a mi mamá que en paz descanse decir que las ollas se curaban, ¿no? Que para poderlas utilizar pues se tenían que curar antes con cal y primero las curaba y después las utilizaba para que pudiera tener, digamos, un buen rendimiento. Y los contenidos, eso me llevó a pensar y comparar un poco contra los contenidos que forman parte del currículum. Entonces, un maestro se puede configurar hoy en día como un curador de contenidos. ¿Qué cosa es un curador de contenidos? Bueno, un curador de contenidos es una persona que que sabe buscar contenidos, que los puede organizar, que los puede compartir, que los puede implementar en su práctica cotidiana para poder lograr mejores resultados en su enseñanza y poder lograr los contenidos. No se trata ya nada más de tomar los contenidos, sino hoy observo a mis colegas que son profesores de educación primaria que hacen una buena selección de contenidos, que hoy están haciendo un extraordinario trabajo partiendo de ese aprendizaje situado y que los contenidos hoy en día están muy bien seleccionados y que los han sabido organizar e implementar en sus prácticas docentes y que se les está dando muy buenos resultados. Mantener la calidad y lograr la escalabilidad es una de las grandes tareas que tenemos hoy en día. Tenemos que ampliar también la accesibilidad a los medios, a los contenidos y a todos los recursos de los cuales nosotros nos podamos valer para mejorar nuestras enseñanzas. No es raro ya ver a niñas y niños conviviendo con tabletas, con iPads, con computadoras, en las cuales pues ha sido un gran esfuerzo para muchos
padres de familia que han dejado de quizá disfrutar de algunas, cosas que les apremiaba y que hoy han tenido que decidir entre poder comprar ropa o poder comprar una computadora. Sabemos que este esfuerzo es necesario y todos de alguna manera pues están integrando a este esfuerzo. No es solamente el caso de México, son todos los países que están teniendo esta gran problemática, sobre todo en zonas donde es muy difícil que esto se haga una realidad. Sin embargo, pues con la creatividad y con el apoyo y con la preparación, sobre todo de nuestras maestras y maestros que llevarán a las comunidades rurales y a las zonas donde hace falta llevar pues educación y haga falta pues compartir esta cultura tecnológica, seguramente pues desarrollarán algunas estrategias con creatividad, con decisión y con interés. El desafío sería introducir las tecnologías de la comunicación y de la información y la comunicación en el aula de clase. Aquí podríamos entonces estar de acuerdo, ¿no?, con que el futuro de la educación es online, ¿verdad? Podríamos decir que en esta escala donde tendríamos cada una y cada uno que valorar, ¿dónde podríamos poner nuestra evaluación? Si estamos a favor o no, pero yo creo que aquí el tema y la discusión sería, pues independientemente de buscar las alternativas y tener las situaciones que nos puedan favorecer, tendríamos que tener ya como una prerrogativa incorporar las tecnologías de la información y comunicación a nuestras aulas de clase. ¿Qué significa todo esto? Bueno, contar con herramientas para la incorporación de las TIC en el aula no es lo único ni lo necesario para afrontar este reto. También se necesita que los profesores desarrollemos competencias digitales docentes. Estas competencias digitales docentes se pueden adquirir y desarrollar de múltiples formas. No solamente a través de cursos formativos, a través de los cursos hoy e-learning que están ahí a nuestra disposición en la internet. Podemos tener ya algunos videos que nos capacitan para ello. También tenemos el interés y la práctica de cada profesor para ir aprendiendo con otros profesores en esta gran cruzada que los maestros y las maestras tenemos que realizar para compartir nuestros saberes e ir aprendiendo a convivir con la tecnología e incorporarla a nuestros sistemas de enseñanza. Los maestros tienen esa gran habilidad y esa competencia de poder explorar nuevos métodos, esa curiosidad intelectual que caracteriza a las maestras y a los maestros para poder hacer diferente hoy en día aquellas clases y aquellos salones de clase que imaginamos desde la época de Comenio y que hoy podríamos comparar que los salones pues tienen otra configuración porque vivimos tiempos muy diferentes, donde los métodos para compartir los conocimientos con los estudiantes hagan que esto sea una realidad, que ellos mismos, los profesores en sus hogares, pues tengan que compartir con sus hijos y aprender con ellos estas grandes enseñanzas que la tecnología nos da con los equipos de cómputo y con la señal de internet. Hoy se requiere actitud, hoy se quiere disposición, hoy se requiere soñar, hoy se requiere imaginar, hoy se requiere tener esperanza que las maestras y los profesores podemos resolver el problema educativo y que podemos influir de manera muy positiva y favorable en nuestros alumnos. El camino que tenemos no es un camino fácil, hay que aprender todo el tiempo. Decíamos hace mucho tiempo que la educación es un proceso que va desde la cuna hasta la tumba. Es un proceso que nos mantiene siempre alertas, nos mantiene siempre vivos, nos mantiene siempre comprometidos con la educación. Y esto inicia desde que nosotros escuchamos que las TIC
que las tecnologías de la información y la comunicación que requieren de colaboración e interacción, que requiere de formar redes personales de aprendizaje, que se requería aprender sobre tecnología cuando empezábamos a convivir apenas con ella y decíamos, ¿qué es eso de TIC? Pero no lo es todo. El camino, decía, es largo, es el primer paso para poder saltar al segundo escaloncito, que es aprender con tecnología. Aprendimos sobre tecnología o aprendimos un poco o medianamente sobre tecnología y hoy tenemos que aprender con la tecnología. Esto ya es una realidad. Hoy tuvimos que aprender qué es Zoom, tuvimos que aprender a manejar Skype y los que ya lo manejábamos de alguna manera tuvimos que volver a recordar, tuvimos que aprender a navegar hoy a través de la internet para poder hacer consultas en los diferentes repositorios, hacer visitas virtuales y nos empezamos a mover con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, con las llamadas TAC, porque estas TAC lo que buscan es que los profesores y las maestras planteemos algunas soluciones a los problemas que nos vamos encontrando. No solamente nuestra preocupación ahora en este día nos preocupa sobre aprender sobre tecnología y todos los que ya aprendemos un poco ahora nos lleva a aprender sobre la tecnología y con tecnología. De esta forma, un tercer escalón se refiere a participar con tecnología y es hacer que los alumnos se empoderen, que desarrollemos tecnologías de empoderamiento y participación, formando entornos personales de aprendizaje y entornos también de participación en nuevos ambientes de aprendizaje, donde el aprendizaje se traduzca en un proceso la educación sea un proceso de empoderamiento o democratización del conocimiento, donde todos y cada una podamos opinar, podamos resolver y podamos participar. Y en el nivel de media superior y en el nivel universitario se hace más presente las TIC, que son las tecnologías de investigación y publicación, estos procesos que nos llevan en los entornos que son personales de investigación y publicación para poder utilizar la tecnología, pero en el sentido de pensar, de poder desarrollar procesos de investigación, desarrollar conocimientos, innovación y poder comprobar cada uno de los hallazgos que se van logrando con con el uso de estas TIC. Y así llegar a lo más desarrollado que hasta hoy se conoce, que es el saber con tecnología. Hay que saber con tecnología y eso implica aprender de la tecnología. Esta tecnología que está pensada para llegar a este punto, para poder llegar a conformar estas redes neuronales de aprendizaje, donde los diferentes desarrollos ya tanto en tecnología como en aprendizaje, pues ya hemos mencionado, pues que es una realidad y hacia allá van orientadas las generaciones actuales de niños y de jóvenes que en un futuro van a estar conviviendo con ellas. Esta evolución de los entornos tecnosociales y del conocimiento hacen que los maestros pues tengamos o hagamos posible esto de ampliar la zona de desarrollo próximo que ya con Vygotsky hemos aprendido. Hemos comprendido que nuestra tarea como profesores es acotar estas posibilidades de enlazar el potencial que tiene cada alumno con aquello que sí puede lograr con su zona de desarrollo real y su desarrollo potencial, pues hay ahí un compromiso de que a través de las TIC, las TAC y las TEP, en estos procesos en el que Google, MOOC, que son los cursos a distancia, los cursos virtuales, tanto para una o para muchas personas, así como las TEP en el proceso TEP Learning, donde podemos empoderarnos y participar, podemos nosotros a través de la curación de contenidos, curación personalizada de contenidos, podemos lograr este desarrollo hacia una mejor educación. Indudablemente que toda evolución trae problemas. Uno de los problemas que estamos viviendo es en la emergencia sanitaria, prácticamente en estas clases virtuales en que ha obligado a analizar los modelos de enseñanza, los alumnos, los profesores, los padres de familia han tenido que enfrentar de manera emocional
esta nueva práctica y han tenido que ver que la situación ha sido adversa en algunos casos. La educación basada en tecnología también provoca estrés y entonces los profesores tendremos que caer en la cuenta que tendríamos que pensar también en una manera de que las enseñanzas y los aprendizajes fueran más ecológicos, donde el manejo del estrés, el implemento de la educación emocional pudieran acompañar a los profesores y alumnas donde la tarea no ha sido fácil, pero podemos hacérnoslas fácil. Podemos nosotros pasar de aquella manera tan quizá pues fácil entender la educación virtual como algo fácil a ver hoy la complejidad en la que nos encontramos. Si uno abre la puerta de Internet a los niños, podríamos terminar la frase de alguna u otra forma cada uno de nosotros. Si uno abre las puertas de Internet a los niños, podríamos ver o terminar diciendo que se enfrentará a diferentes problemas, a diferentes peligros, pero también a diferentes desafíos y también a diferentes posibilidades de poder seguirse educando, de seguir aprendiendo, de seguir acercándose al conocimiento. Hay dos preguntas que nos podrían llevar a repensar mucho esta posibilidad de convivir con la Internet y son estas. ¿Cuál es realmente el papel de la tecnología y los desafíos que de ella devienen a la hora de educar? ¿Realmente la tecnología está cumpliendo con ese papel, con ese objetivo? ¿Los docentes estamos haciendo frente a estos desafíos que devienen a la hora de educar, de poder abordar los contenidos y las clases que ocurren a diario? ¿Qué pasará efectivamente cuando se abran las puertas de Internet a los niños dentro y fuera del aula? Seguramente, y lo que sí pudiera advertir es que no va a ser igual que antes, que las prácticas se van a tener que transformar, van a tener que cambiar, se van a tener que modelar, van a tener que trabajarse modelos híbridos donde quizá las sesiones de 50 o 60 minutos se deban de dividir en pequeñas lecciones, practicar el microlearning, donde el alumno solamente necesite pequeñas misivas, pequeñas misiones que tenga que realizar y el profesor se transforme solamente en un mentor, en un acompañante, en un facilitador del aprendizaje, enseñándole al alumno las habilidades que requiere saber para manejar el software, las plataformas educativas, los modelos que ya se han venido trabajando, pero que hoy van a formar parte de su usual manera de trabajo como métodos de enseñanza. Estas formas de enseñanza pues ya se estaban trabajando. Khan Academy o modelo de modelo inverso o aula inversa es un ejemplo de que es posible que los alumnos desarrollen proyectos educativos que hagan frente a los aprendizajes de manera interdisciplinaria y no solamente fragmentando las diferentes asignaturas y desarrollar un currículum totalmente estructurado. Estoy muy seguro que tanto los roles como la estructura curricular, los modelos educativos se van a tener que reconfigurar de otra forma para poder incorporar la tecnología y hacer que los directores y todos los líderes educativos pues inviertan más en educación. Recuerdo que hace mucho tiempo en una de las disertaciones de las personas con las que hemos aprendido, decía que en Finlandia la educación es totalmente distinta a la educación que ponemos en México. Y siempre ha servido como un modelo educativo en el que se ha puesto como ejemplo, ¿verdad? Finlandia tiene pues estándares muy elevados de educación y alguien le preguntó cuando estaba una de las presidentas en turno, le preguntaba, disculpe, ¿cuál es a qué se debe, a qué es lo que encontraron ustedes, ¿no? Para que la educación pueda llegar a ese nivel de desarrollo. Y decía, pues aquí en Finlandia solamente se han hecho tres cosas. La primera es educación, la segunda es educación y la tercera es más educación. De tal manera que, recordando lo que dijo Steve Jobs, la solución no es solamente tecnología,
Creo que la educación está en manos de los profesores y somos nosotros quienes vamos a marcar el rumbo y el destino que va a tener la educación en el futuro y a la cual tenemos que prepararnos indiscutiblemente. Así, tenemos que caminar hacia el futuro de la creatividad y la innovación. Enseñar en la actualidad no debe tener la misma meta que el siglo pasado. Por tal motivo, se deben de realizar nuevas prácticas para caminar al futuro de la creatividad. Las buenas prácticas hoy en día se están recapitulando, se están recuperando, se están resaltando y esto permite que podamos llegar a tener cursos verdaderamente inspiradores, donde los medios tradicionales fueron útiles, pero ya no justifican hoy de manera total que los cursos sigan teniendo las características que le dimos en algún tiempo y hoy tienen que ser más innovadores, más motivadores, más atractivos y que sean, también que respondan a las necesidades de nuestros alumnos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si hemos sido poco creativos? Y creo que todos podríamos decir que sí. El momento de la creatividad es otro de los retos que debe enfrentar el sector educativo. A diferencia de lo que muchos piensan, las personas creativas se dice que no nacen, sino que se hacen. No dudamos que las personas, y hay personas muy creativas que siempre nos llama la atención, que no es el estándar, que no es el común. Sin embargo, sí podemos aceptar que las personas sí nacen creativas, pero otras más podemos en el camino ir aprendiendo y desarrollando las habilidades que tenemos, ¿verdad? Las potencialidades que tiene el ser humano y que no solamente se trata de un talento innato y que se nazca solo con él. Es que los profesores tenemos a nuestro alcance un mundo de cosas de las cuales podemos echar mano. Por ejemplo, tenemos imágenes, podemos tener videos cortos, podemos tener explicaciones en el internet, podemos tener a ponentes que nos explican algunos procesos que no conocemos, podemos recibir tips para la enseñanza y así poder resumir y hacer presentaciones bastante innovadoras para nuestros alumnos. Una de las alumnas de una facultad dijo que primero nos hizo reír el profesor, luego nos dio la bienvenida, después realizó preguntas de la vida diaria respecto a las finanzas y ello despertó el interés de la mayoría. Depende de cómo cada uno de los profesores aborde el aprendizaje de nuestros alumnos y no hay que olvidar algo importante, que el cerebro necesita emocionarse para poder aprender. Sabemos que si el ser humano se emociona, pues puede poder aprender, se interesa por aprender. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner nos dice que el ser humano no tiene solamente una inteligencia, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias y de las situaciones, el ser humano opera con diferentes inteligencias, pero estas se presentan así, estas 8 inteligencias como una especie de multicolor que vemos y que todas están combinadas para poder actuar y para poder responder de manera proactiva y de manera reactiva en cada uno de nuestros alumnos. El nuevo rol del docente ha cambiado. ¿Alguien de ustedes se siente identificado con esta imagen? Primero, y estoy muy seguro que sí. Cuando empezamos en marzo pasado, ¿verdad? Nos entusiasmaba el hecho de que estábamos en home office y pensamos que no era tan malo el sistema, que estábamos todos en casita, estábamos aquí de manera muy cómoda, que podíamos tener a nuestro alcance los diferentes recursos con los que interactuamos con los alumnos, y los alumnos hacían sus actividades todavía de manera normal, ¿no? Jugando y realizando toda la dinámica familiar. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que exigía este sistema de home office otro tipo de facultades para el trabajo. Y los chicos también empezaron a reaccionar pensando en las diferentes y múltiples tareas que los profesores vienen dejando desde esa fecha. Así fue creciendo esta montaña de cosas, de actividades que hoy tiene abrumados a todos los docentes. Clases online, conectarme al Zoom, reuniones en online, más trabajo y más trabajo. Finalmente,
pues las reuniones, el Zoom, los estudios, videollamadas, Skype, tareas y más trabajo nos tiene, decían cuando recién empezó la pandemia, apanicados, nos tiene a todos, pues de alguna u otra forma, pues en un estado emocional crítico. Sin embargo, hay que sentarnos, hay que tranquilizarnos, hay que volver a pensar cuál es el rol que asumo. ¿Cuál es mi verdadera función dentro de este rol y dentro de estas circunstancias? ¿Qué habilidades personales son las que son requeridas para poder tener un desempeño adecuado con mis alumnos? ¿Y de qué herramientas tecnológicas puedo echar mano para poder trabajar con ellos? Entonces me doy cuenta que hoy debo conocer muy bien y mejor los contenidos que estoy realizando, ser un curador de contenidos, pensar en un diseño instruccional. El diseño instruccional es un modelo de enseñanza que hoy en día se requiere para poder planear adecuadamente las clases que desarrollamos. Esto permite facilitar el aprendizaje a través de una enseñanza planificada y organizada a través de estrategias. Decimos que ese diseño instruccional es una forma efectiva para poder conformar los ambientes de aprendizaje a través de una adecuada planeación, preparación y diseño de recursos que nos permita lograr nuestros objetivos pedagógicos. En la búsqueda de poder plantear nuevas formas de enseñanza, pues hemos revisado algunos modelos de instrucción, los de Auswell, Brunner, Skinner, Gagné, y esto nos permite graduar los tiempos de las tareas, dar directivas para los trayectos del aprendizaje, conocer y desarrollar recursos evaluativos, identificar las expectativas de los estudiantes, conocer los trayectos pedagógicos, las plataformas, y convertirnos en un apoyo anímico para nuestros alumnos, gestionar canales de comunicación, realizar constante comunicación que sea proactiva y reactiva para los alumnos, planificar y retroalimentar. Podemos trabajar la inteligencia emocional con diferentes ejercicios para los alumnos, implementar procesos de autogestión y organización del conocimiento. En conclusión, es muy grande la tarea. Los desafíos son muchos. No alcanzaría toda la tarde ni yo creo que una semana para poder hablar de ellos. Sin embargo, a manera de ir concretando los temas que hemos podido pues revisar de manera tal vez superficial y que en un momento se pueden profundizar, he concluido que en el presente siglo XXI debemos seguir reflexionando sobre los nuevos desafíos que la educación presencial y a distancia nos irán presentando en un entramado en el que la educación ha dado un salto cualitativo, pasando a un nuevo orden, sin importar el país, pues la capacidad creadora e innovadora de cada profesor en el mundo demostrará sus altas capacidades educativas. También acerca de los estudios recurrentes que sobre el tema versan, ponen en evidencia las barreras del discurso crítico en el uso de las nuevas tecnologías y las tendencias sobre el aprendizaje. Sin embargo, la capacidad de los docentes, la convivencia, la preparación e interés podrán asumir estos desafíos. Para hacer frente a estos enormes desafíos que el sistema escolar y la política educativa en tiempos de crisis propiciados por la pandemia nos debe colocar en una situación creativa para iniciar una transformación profunda de la educación de nuestro país, transitando hacia un sistema educacional más resiliente que responda de mejor manera a las necesidades de la sociedad actual. La clave para enriquecer nuestro modelo educativo radica en proyectar cambios significativos con innovación en el día a día, porque es donde los educadores podemos identificar factores positivos que impulsen nuestras prácticas educativas. Y por último, considerando que la docencia es una actividad sumamente compleja, el docente del siglo XXI debe transitar por el camino de la imaginación y en su práctica cotidiana no debe caber la derrota cultural. El salón de clases como espacio de encuentro e interacción deberá estar atravesado por el conocimiento, las ideas sin frontera de nuestros alumnos y la visión amplia de los profesores para saber adentrarse en los ámbitos de la imaginación, la libertad y el compromiso para tener un mundo mejor. Muchas gracias, pues estas son las ideas que he compartido con ustedes. Pues un aplauso enorme a nuestro ponente por su
profunda, extensa y reflexiva y crítica exposición. Algunos de los participantes asistentes felicitan de manera muy personal al doctor Pablo y han presentado diferentes preguntas, algunas muy recurrentes, sobre esto que es una necesidad visible. Pues hay regiones de México, muchísimas regiones donde la tecnología no llega, donde las condiciones tecnológicas son limitadas. ¿Cómo hacerle, le dicen, doctor, cómo hacerle para poder subsanar esa situación? Es una de las preguntas recurrentes, sobre todo cómo hacerle para que los padres de familia, que también son limitados en el uso de esta tecnología, puedan apoyar a sus hijos cuando las condiciones son tan menguadas. Otras preguntas tienen que ver con la cuestión del rol docente. El rol docente, dice algunas preguntas, incluye ser tutor como una exigencia implícita en esta función y rol docente. Otras preguntas tienen que ver con si se puede usar la transversalidad para poder solucionar este impasse que está siendo hoy día urgente, de pasar de una visión tradicional a una visión digital y virtual. Como otras tienen que ver también con esto de si se pueden curar contenidos en preescolar o cómo hacerle. Bien, he omitido las personas, el nombre de los que les han hecho llegar las preguntas por razones de tiempo, pero ahí hay un sinnúmero de preguntas diversas que se las pongo a su consideración para que usted pueda atenderlas de manera general o particular. Eso. Sí, muchas gracias, doctor Vicente. Agradezco las preguntas y las preguntas planteadas y las diferentes felicitaciones que en el chat vemos aquí. Pues yo creo que antes que nada, pues es una felicitación para todas las maestras y maestros que están conectados, porque de alguna u otra manera su labor va a trascender. Y ya acercándonos a las preguntas, primero que nada, y que siempre es una de las primeras preguntas, porque evidentemente es una necesidad en los diferentes contextos de nuestro país, donde el desarrollo tecnológico no toca los lugares más apartados y las zonas menos favorecidas por las diferentes razones que muchas de ellas tienen que ver pues con la política educativa, otras tienen que ver con el difícil acceso por la geografía que tiene nuestro territorio nacional. Pues esto hace muy difícil que los medios tecnológicos lleguen a las diferentes comunidades, localidades o agencias, en el caso de Oaxaca, ¿verdad? En el caso de Guerrero, que también hemos visto muy de cerca la gran pobreza y estos espacios donde se respira esta gran necesidad de educar y de formar tanto a niños como a jóvenes y profesores que están constantemente en esa tarea. Yo considero que ante esto pues se requieren recursos. Evidentemente se requieren recursos, se requiere capital, se requiere inversión, ¿verdad? La secretaria de Educación Pública, los diferentes secretarios de Estado, los diferentes gobernantes y las diferentes personas que tienen alguna manera, algún poder de decisión, tienen que mirar esto como una necesidad y poco a poco ir transformando también los lugares geográficos en los que va llegando poco a poco los diferentes medios de comunicación. Vemos que hay carreteras que antes no existían y que ya nos llevan rápidamente a los diferentes puntos a los que nos dirigimos. Ir a Oaxaca hace muchos años, recuerdo las primeras llegadas con el doctor Vicente Carrera, pues nos llevaba 8 o 9 horas para llegar pues, por el acceso pues que era el único que existía cuando no había autopista. Hoy el llegar a Oaxaca es algo muy, muy rápido, en 4 horas está uno ya en esta bella ciudad, ¿no? Entonces, así como hay desarrollo en el tema de las comunicaciones, también lo es en el aspecto educativo. Hoy vemos que hay comunidades que nos sorprenden porque tienen una gran tecnología que a veces ni siquiera tenemos en las ciudades. Esto evidentemente es quizá un sueño para muchas comunidades o agencias que se encuentran pues ubicadas muy lejos.
¿Qué es lo que yo haría, no? Porque aquí la cuestión no es recomendar, sino es lo que yo puedo hacer. Si yo estuviera en su lugar, he estado en la Sierra Mija invitado por algunos profesores y he visto muy de cerca pues las necesidades y las carencias que tienen estos contextos educativos. Bueno, lo que yo haría sería hacerme de una serie de recursos. Si yo soy profesor y tengo la oportunidad y poco a poco me voy haciendo de tecnología para mi trabajo, para mi formación, yo puedo compararlo un poco con los médicos que necesitan pues su instrumental, ¿verdad? Y sin ese instrumental pues no pueden trabajar, mínimamente poder saber para poder diagnosticar y tener pues tener una opinión de qué es lo que está pasando con un paciente. Yo creo que los profesores tenemos que habilitarnos de muchos recursos, entre ellos recursos tecnológicos y no tecnológicos, pero una vez que yo puedo guardar en mi equipo pues películas, podemos bajar o descargar videos. Hay plataformas que no requieren internet para poderlas operar en las comunidades, ¿verdad? Y que esto pues requiere definitivamente de inversión que no nos da los empleadores, ¿no? Que nuestro sueldo es para pagar eso, un sueldo, un desempeño, una actividad, pero definitivamente los maestros tenemos que hacernos de recursos, ¿no? De un buen bagaje tecnológico que yo creo que poco a poco, y hay que ver que también tienen un promedio de vida. Una computadora no nos puede durar toda la vida, se vuelve obsoleta. La obsolescencia es uno de los factores que tenemos en contra. La tecnología va cambiando de manera muy rápida. En lo que hoy descubrimos, mañana ya es rebasado por otros modelos muy diferentes. Entonces, eso es lo que yo haría. Me haría de la tecnología según la modalidad, el nivel educativo. Cuando trabajamos en los posgrados, pues a lo mejor tal vez porque sea más fácil, pero yo creo que también tiene sus dificultades. Llevamos ya lecturas digitales, tenemos que compartir el conocimiento con nuestros estudiantes y de esa manera pues hacemos realidad el proceso educativo. En cuanto a la transversalidad, yo considero que ha sido siempre una necesidad de que siempre se trabaje a través de proyectos. La colaboración siempre es importante, el aprendizaje en grupos hace que surjan ideas, ¿no? Y que va contrarrestando muchos de estos conceptos que se tienen de fragmentación del conocimiento, de poder trabajar con algunas asignaturas que parecen como si cada una trabajara para diferentes objetivos. Me parece que hoy los profesores tendríamos que trabajar de manera colaborativa, emprendiendo proyectos que que enseñe a los niños y a los estudiantes en general a trabajar con los otros, a desarrollar estas tecnologías de empoderamiento a través de las tecnologías de la información y comunicación y las TAC para producir conocimiento. Entonces, la transversalidad es una necesidad. Ya hoy no se puede entender los fenómenos de manera, digamos, individual. Hoy se requieren diferentes interpretaciones en que tienen que ir, pues, encontrando diferentes soluciones. Siempre me han llamado las sesiones que tienen, ¿sí? Hay Las una diferentes, pregunta que tiene que ver ¿sí? con cómo hacerle en aquellas regiones donde hay limitaciones, si se pudiera conectar, si es posible, si son dadas las condiciones, de una visión comunitaria para intentar resolver ese tipo de condiciones. Bueno, el poder implementar algunas soluciones tecnológicas, son soluciones tecnológicas, pues escaparían a las recomendaciones que desde el punto de vista pedagógico pudiéramos dar. Eso sería algo complicado, algo difícil, pero una de las acciones de nuestros directores, de los diferentes supervisores y quienes tienen un determinado nivel digamos, de responsabilidad ahí, que es la gestión precisamente administrativa y directiva, pues yo creo que tienen que hacerlo a través del acercamiento a las autoridades locales y tener acceso a estos medios, poco a poco irlos incorporando al desarrollo de la comunidad. Yo decía en el caso del profesor que lo que sí podemos hacer es tener algunas plataformas que no dependan
del uso de Internet para poderla llevar a las comunidades donde puede el profesor trabajar en ese sentido. Y eso es lo que podría ocurrir. Es un proceso de transformación social que viene con el tiempo y también con el trabajo comunitario, pero no es algo que no se pueda realizar con el tiempo. Ahora con la pandemia en Perú hay una experiencia donde empezó a ponerse en las casas la famosa bandera blanca, ¿no? Que significaba que se han quedado sin comida y la gente empezó a reaccionar y alguien que tenía una olla donde pudo preparar lo que tenía, empezó a compartirlo con otros pobladores del lugar. Así es que todos llevaron lo que tenían y aprendieron a trabajar y empezaron a conformar algunos equipos de trabajo y a esta olla pues se le llamó la olla solidaria. Es un proyecto que surgió y después empezó a preparar más comida para mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que todo empieza por visualizar alguna solución y trabajar en ella, ¿no? Trabajar fuertemente para que de esa manera pues pueda cambiarse también pues las circunstancias en las que se encuentran trabajando las comunidades. La pregunta que hicieron es interesante, si en el kinder se pueden curar contenidos. Bueno, pues si me lo permiten, yo creo que es donde más se pueden curar contenidos, ¿no? Donde los profesores trabajan con sus alumnos, hacen sesiones, pues digamos, de socialización y arman los proyectos y desarrollan tareas. Yo siempre he admirado mucho a los maestros del jardín de niños, de este nivel educativo, porque tienen una gran creatividad, una innovación, una tolerancia a muchas cosas que quizá muchos de nosotros hoy en día no nos atreveríamos siquiera a practicar. Decía el doctor Vicente que yo he podido estar en los diferentes niveles educativos, menos el de preescolar, porque si yo estuviera en el preescolar, seguramente alguno que otro niño se llevaría algún castigo. Entonces, mis respetos porque es donde se pueden curar y acomodar y construir pues los contenidos ajustados al currículum, donde los procesos de gamificación y los procesos digamos, de trabajo creativo e innovador están presentes más que en cualquier otro nivel. El nivel preescolar es el que más se pueden curar y necesitan curar contenidos. Y de sus experiencias, pues vamos aprendiendo los demás. Doctor Vicente. Pues nada, un aplauso enorme de todos los asistentes, los 130 y más asistentes a esta exposición tan brillante, tan profunda, tan reflexiva y tan crítica que nos ha aportado el doctor Pablo Benítez Castillo.